Y vamos al 7. ¿Cuáles son las actitudes principales del 7? Pues que es optimista, es disperso, es espontáneo, es aventurero. Entonces, es un tipo que es como que está muy estimulado, ¿no? Que necesita mucho la estimulación y que necesita mucho el movimiento y el sentir que está vivo, ¿no? Vivo en el sentido de que tiene energía, que está excitado. La palabra correcta sería excitado. Entonces, esa excitación le hace moverse, le hace hacer cosas, que puede ser que las haga cosas porque realmente necesite hacer cosas y ser productivo o que le excite para hacer cosas que le diviertan, ¿no? Pero sí que hay un fondo de querer divertirse. Esto es un fondo de disfrute que hay ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es su punto ciego? Pues que puede que realmente como les interesan muchas cosas, puede estar como muy disperso y el estar muy disperso, pues no se centra demasiado en las cosas y el no centrarse tampoco profundiza y entonces puede hacer que las personas no le tomen en serio y no les tomen en serio porque piensen que, bueno, pues que son unos, pues eso, divertidos, que no son de fiar de alguna manera, ¿no? Entonces, pueden cambiar de ideas, su comunicación no verbal es animada, distrae a los demás, pueden ser que llaman mucho la atención, que son centro de atención, y tienen que darse cuenta de que normalmente están como muy pendientes de dónde van a disfrutar, ¿no? Entonces es como que, ¿dónde me voy a sentir mejor? Entonces, a veces se escaquean o se van de los sitios donde creen que eso no les va a ser estimulante. Y entonces están mucho más pendientes de lo que a mí me estimula o lo que a mí me gratifica, de un poco tener en cuenta a los demás. O sea, que muchas veces se dice que el 7 tiene poca empatía. O sea, bueno, es un tema que tiene que aprender a desarrollar, ¿no? Porque es más autorreferente, es más lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, lo que yo tengo que hacer, lo que yo, ¿no? Es bastante yo y necesita ser bastante centro. Entonces, ¿cómo expresa el amor? Pues expresa el amor creando experiencias divertidas, haciendo cosas con los demás. O sea, su manera de expresar el amor no es hacer por ti, sino hacer cosas contigo. Entonces, no es de decir cosas bonitas, no es de hacer demasiados regalos, aunque puede ser bastante generoso cuando quiere. Eh, es más de cómo podemos hacer cosas que disfrutemos los dos juntos, ¿no? Esto es, y compartir alegría y compartir experiencias que son estimulantes. Se siente amado cuando puede ser libre y no sentirse atrapado y limitado. Una cosa que le pasa al 7 es que, por un lado, necesito sentir que tú estás ahí para mí, pero por otro lado, necesito tener la libertad de hacer lo que yo quiera. Entonces, esto es, claro, es complicado, ¿no? Porque yo quiero poder tener experiencias y si vienes conmigo, bien, pero si no vienes conmigo, también bien. Pero no me limites el que yo tenga la experiencia porque yo la quiero tener, sí o sí, ¿no? Y entonces, se siente amado cuando le dan libertad, cuando le dejan hacer, cuando puede hacer lo que quiere y como quiere. ¿Que se pueden comprometer en la relación? Sí, pero que siempre tienen como una sensación de que yo podría estar en otro sitio y hacer otras cosas que a lo mejor disfrutaría más, también. Tienen esta idea de que el césped es más verde al otro lado, ¿no? Que dicen los americanos. Entonces, ¿qué busca? Ante todo busca estimulación, variedad y tiene una necesidad de libertad y de mantener las opciones abiertas. O sea, esto de que le aten y que le limiten lo lleva realmente mal. Entonces, basta que tú le quieres atar para que se quiera escapar. Si tú no le quieres atar, entonces quiere estar. O sea que estas son las cosas que hay que tener en cuenta en la relación con el 7, ¿no? Entonces, ¿qué aporta? Pues aporta diversión, aventura, excitación. Además, realmente cuando se han comprometido, aunque luego estén rabiando porque ellos quieren hacer otras cosas y tal y cual, pero se han comprometido, ¿no? Y son constantes cuando se comprometen. Lo que pasa es que después también, por otro lado, pueden estar pensando, caramba, y me he comprometido, y cómo me gustaría esto otro, ¿no? Entonces, bueno, y a veces, pues, se pueden descomprometer con alguien para poderse dar la libertad de estar con otras personas, ¿no?
Entonces, el estilo de apego, pues tiene apego evitativo, y es decir, con lo que tiene miedo a la dependencia emocional. Entonces, por eso, si tú le atas o si tú le limitas, entonces se agobia. Entonces, tiene que saber que es libre dentro de la relación y que está ahí porque quiere quedarse ahí, ¿no? Entonces, es muy curioso porque yo he tenido varios hombres, 7 en terapia, que a lo mejor pues ha llegado un momento en que han decidido que esa relación ya no les aportaba, pero tampoco querían hacer daño a la hora de dejarlo, porque valoraban todo lo que les había aportado esa relación, pero luego estaban pensando cómo lo hago y cómo le digo que realmente no quiero seguir más en esta relación, con lo cual a mí dije, caramba, pues oye, que tienen sensibilidad para no dejar a alguien así de fondo, ¿no? Entonces, puede ser que me hayan tocado los 7 más conscientes y que haya otros menos conscientes y que sean mucho más dejados y que no les importe a quién dejan ni cómo dejan, pero que me llamó mucho la atención de estos varios hombres 7 que vinieron con este mismo tema, que querían tener otras experiencias y esta le estaba limitando, pero no querían hacer daño a la que les estaba limitando. Entonces dije, caramba, qué bien, ¿no? Entonces, tienen mucho miedo, ya he dicho, a la dependencia emocional y está mucho más preocupado de lo que yo siento y lo que yo necesito y lo que viene bien para mí, porque ya digo que son autorreferentes, la referencia soy yo, pero ¿por qué tienen esa autorreferencia? Porque de niños no se han sentido apegados fundamentalmente con la figura nutritiva y entonces han tenido una sensación de carencia de nutrición y entonces la nutrición me la voy a proporcionar yo con experiencias que me hagan disfrutar y me hagan sentirme bien. Entonces, por eso está ese tema de fondo. Entonces, el guión de base que tienen es el miedo a la locura, a la inseguridad, a la incertidumbre. Y entonces, por eso necesitan estar ocupados y estar con actividades todo el tiempo que les estimulen para no conectar con esa sensación de miedo de fondo que tienen. Entonces, es uno de los tipos que está más activo y es porque cuando se sientan y no tienen nada que hacer y no tienen nada que imaginar, entonces la sensación de quietud, aburrimiento, calma incluso, les desagrada muchísimo. Les desagrada muchísimo porque les conecta con la sensación de vacío del mundo, de qué hago yo aquí. Entonces, a no ser que yo esté haciendo algo, entonces tengo una sensación de que estoy haciendo algo. Lo otro es como, ay, ay, que no, ¿dónde estoy? Estoy suspendido del mundo, ¿no? Entonces, necesidad relacional, pues ellos normalmente el 7 siempre toman la iniciativa, porque es muy rápido, porque es muy animado, porque le gustan mucho los estímulos, porque tiene mucha necesidad de cambio, de movimiento, de tal y cual, pero también en el fondo tiene un anhelo, que alguien que sea que alguien que se anime y tire de mí. ¿Por qué tengo yo siempre que tirar de los demás? ¿Por qué tengo yo que llevar esa carga de animador? ¿No? Porque cuando yo necesito también estar triste, entonces la gente no me entiende que yo estés triste, porque están acostumbrados a que yo tire del carro y yo ya no quiero tirar del carro. Entonces es como que porque no se permiten conectar demasiado con la tristeza. Cuando conectan con la tristeza se encuentran que los demás no les aceptan con esa sensación de tristeza y entonces eso les altera mucho, ¿no? Entonces, la necesidad relacional, por lo tanto, es que alguien tome la iniciativa de crear el contacto conmigo, de querer animar, de querer generar planes, de querer generar, pues eso, situaciones de estimulación. El estado del yo funciona principalmente desde el estado de yo niño, niño libre, ¿no? Con lo cual, eh, la pareja lo puede percibir como un niño irresponsable, infantil, juguetón y queriéndose salir con la suya. Y esto, pues claro, complica un poco la relación de pareja. Me contaba dos casada con un 7, que este 7 tenía una colección de juguetes. Y entonces coleccionaba juguetes que, vamos, que tenía un trastero lleno de juguetes
y que bueno, pues es que era su obsesión, que luego resulta que hay un mundo en los juguetes que se venden por precios muy altos y que bueno, pues a ver, que hay muñecos antiguos que tienen unos precios exorbitantes, ¿no? Pues este era el tema de los juguetes, entonces tienen ese estado de yo niño de de ser infantiles, espontáneos, juguetones y demás. Entonces, como que les cuesta funcionar más desde el yo adulto. Y esta chica me contaba que su marido era como un niño, que con los niños jugaba como un niño y que luego le costaba mucho más las responsabilidades y las funciones de casa. Es como que eso, de eso se desentendía, ¿no? Eso como no era para él, ¿no? Y eso estaba ahí de fondo. Entonces, el niño, el hombre 7 es mucho más Peter Pan que la mujer 7 porque la mujer 7 tiene como mucho más el afán de cuidadora y también cuidadora y protectora, cuidado, o sea que puede hacer los dos roles, ¿no? Pero el chico 7 es como mucho más viva la Virgen, yo hago lo que quiero y quiero disfrutar de la vida. Entonces, y parece poco responsable y bastante infantil. ¿Qué es lo que, cómo viven la vida ellos tomando? O sea, yo quiero disfrutar, yo quiero tener, yo quiero... Entonces, yo no quiero tener para acumular dinero, yo quiero tener para poder tener experiencias, yo quiero tener para poder hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí es muy importante el viajar, el disfrutar, el conocer, la novedad. O sea, disfruta muchísimo con las cosas nuevas, las cosas ya conocidas y las cosas rutinarias no les gustan nada. O sea que todo lo que sea rutinario en una relación de pareja les aburre. Y una de las cosas de la que huyen como la pólvora es del aburrimiento. Con lo cual, ya se estimulan ellos por sí mismos, pero necesitan una pareja que siga esa estimulación, porque si no, eh, pues sienten que la pareja no está a la altura, ¿no? Y eso lo viven como tirar del carro, y eso no les gusta nada, ¿no? Entonces, em, ¿cuál es cómo funcionan las relaciones? Como son como niños, se creen con derecho de que les den y si no, de tomar lo que quieren. Y tienen una necesidad, pero imperiosa, de llenarse de experiencias, de opciones, de coger, de tomar y que les permitan estar excitados y entretenidos y disfrutar y por todo lo que tienen disponible a su alcance, ¿no? Entonces, para ellos es muy, muy interesante el poder tener muchas opciones y nunca quedar separados y nunca quedarse aburridos. Me contaba una 7 que ella tenía pánico a los fines de semana, porque entre semana estaba entretenida con el trabajo y luego, bueno, pues hacía las 4 cosas que tenía que hacer en casa cuando llegaba a casa y punto, pero que los fines de semana los tenía que tener completos, porque solo de pensar de quedarse en casa sola, sin nada que hacer, aunque tuviera vídeos y tuviera música y tuviera lo que tú quisieras, que necesitaba sentirse acompañada y sentir que tenía, pues eso, actividades que le generaran entretenimiento. Entonces, se las ingeniaba para tener uno o dos planes, por si le fallaba uno, tener otro, porque para ellos es muy importante tener todo planificado, aunque luego puedan, como quien dice, improvisar dentro de lo planificado. Pero tienen que tener los días como completos y llenos para no tener esos ratos en que se sientan que, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Entonces tienen que tenerlo todo con bastantes cosas porque eso les aburre soberanamente. Entonces, les cuesta hacer de padres, porque como funcionan desde el estado de yo niño, pues entonces lo que hacen es que cuando están con los niños son otro niño más. Entonces, las personas que tienen que cuidar a los niños y resulta que tienen un niño más, pues no llevan muy bien ese tema, ¿no? Entonces, em, luego, el tema es que también pueden tener comportamientos masculinos y femeninos y hay una diferencia entre el 7 masculino y el 7 femenino. El 7 masculino es más independiente, más asertivo en la acción, más a por lo que ellos quieren, pero sin embargo el 7 femenino es más intuitivo, es más cuidador, más cooperador también, ¿no? Y más considerar al otro y considerar las cosas. Es como que la parte femenina es más así, ¿no? Entonces, son bastante diferentes. Es mucho más, es más constante, es más enfocado, es más cuidadoso el 7 mujer que el 7 hombre. Al 7 hombre le cuesta bastante más enfocarse porque se distrae con mayor facilidad, ¿no? Y eso es otro de los temas que están ahí. Y
Y luego el otro tema es que normalmente las mujeres tienen rasgos más empáticos y los hombres les cuesta bastante más la empatía. Entonces, aunque se supone que es una carencia que tiene que desarrollar el 7, el aprender a ser más empático, ponerse en el lugar del otro, no ser tan autorreferente, no ser tan egocéntrico, pues las mujeres sí que tienen más esa capacidad, sobre todo si han tenido hijos y están más pendientes de sus hijos y sí que hacen por cuidarles y por, ¿cómo se llama? Y por atenderles, pero sí quieren y no van a dejar de lado sus necesidades de disfrute, porque para ellos es muy importante esa sensación de disfrutar y tener libertad para disfrutar y que nadie me presione y que nadie me limite, porque esto es una de las cosas que está de fondo en el 7, esa necesidad de libertad, ¿no? De ser libre en las relaciones. Aunque yo si elijo, pero que yo elija, puedo estar comprometido en la relación. Entonces, todos estos son rasgos importantes y otros aspectos importantes del 7 es ese entusiasmo y esa alegría que tienen, y ese espíritu aventurero y esa capacidad de ver el lado positivo que resulta muy agradable y esa flexibilidad para adaptarse. Pero tenemos que tener en cuenta que tienen unas dificultades típicas, ¿no? Que es huyo de aquello que me produce malestar o que me produce dolor, soy bastante impaciente, me cuesta mucho profundizar en las relaciones porque quiero tener esa libertad de poderme escabullir y por eso tengo mucho miedo de que sentirme atrapado, esa necesidad de fondo de sentirse libres, de que haya novedad, de haya cambio. Entonces, claro, hay que mantener la relación viva, porque si no, el 7 se puede aburrir con facilidad. Y también el hecho de aceptar que también tienen vulnerabilidad en la relación. Eso también es importante que se tenga en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que los demás más percibimos de los 7? Pues que son magnéticos, que atraen por su energía positiva, que son imprevisibles y eso siempre pues es como, oh, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Que te cambian los planes y las ideas con rapidez. Y esto tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que, bueno, pues qué bien, que ha habido un cambio. El lado malo es, ya se ha salido con la suya, porque se las ingenian, son muy, muy, muy listos para darle la vuelta a lo que sea para hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y también son muy inspiradores y hacen que los demás pues les den pues estas ideas de posibles cosas que se pueden hacer, ¿no? De viajes que pueden soñar, de cosas que se pueden hacer y pueden ser escurridizos y evitar confrontar problemas directamente. Entonces, bueno, todo eso son comportamientos adicionales del 7 para entenderlo mejor, ¿no? Y ya más adelante veremos, pues, en relación cómo estos aspectos se activan en relación con otros, porque nosotros en relación con otros se van a activar dependiendo del tipo, ciertos aspectos o ciertos otros. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que no reaccionamos lo mismo con un tipo que con otro. Y entonces saber con qué tipos estamos, pues esto es algo que nos va a ayudar mucho a saber cómo mejor llevar la relación. Y hasta aquí. Nos veremos, espero, en el residencial de parejas.